Ahí traen carros robados para que los desmantelen. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Luis. El día de hoy me encuentro en uno de los barrios más peligrosos de todo Lima. Las Delicias de Villa está ubicado en Chorrillos y en los últimos años se ha hecho muy famoso por aparecer en páginas policiales. Crimen organizado, asalto a mano armada, asesinatos, prostitución, drogadicción, secuestro y muchas cosas más. Las Delicias de Villa son unos cerros parecidos a las favelas de Brasil. Estamos en la parte baja. Les voy a mostrar. En esta parte de acá que está al lado de los pantanos de Villa, paran matando gente. De hecho, podemos ahí observar un pequeño nicho. Porque aquí, en esta zona, paran matando gente. El otro día esta calle estaba cerrada porque aquí había un asesinado. Son calles desoladas. Todo es desolado. Y como se darán cuenta, en todo el recorrido no hemos encontrado ni una sola patrulla de serenazgo ni policías. Estamos en la calle principal y aún no encontramos ni una caseta de serenazgo. No hay policías. Hay un parque donde fuman marihuana. Vamos a entrar por acá, por esta zona. Si es que eres taxista, no es recomendable que vengas por acá. ¿Qué tal salta, mi rey? No te lo recomiendo. Miren, todo es desolado. Vamos a entrar por una parte donde puede ser una víctima fácil para los delincuentes. Miren, todos son callejones. Son las 4:16 de la mañana. Las personas que no conocen estos lugares no deberían ingresar por acá. Vamos a ir por acá para que vean que son puros pasajes. Tienen más pasajes. Es como una especie de laberinto. Más pasajes. En Chorrillos hay más zonas peligrosas, no solo las Delicias de Villa. Solo que las Delicias de Villa son 3 zonas muy extensas. Está la primera zona, la segunda zona y esta es la tercera zona. Miren, más pasajes. Los perros. Pero miren, allá, no sé si pueden ver. Más allá hay oscuridad, pero el camino continúa. Nosotros vamos a ir por este camino. Les quiero contar que cuando yo era joven, a mí me ofrecieron trabajar en alguna de las bandas delincuenciales que se estaban formando acá. De hecho, todas esas personas ya están presas. No sé en qué penales estarán, o algunos quizás están muertos. De hecho, consumían drogas. Y recuerdo de que como yo en ese tiempo, cuando era joven, yo era gordo, tenía mucho cuerpo, era corpulento. Y por mi estatura, que soy una persona un poco más elevado que el peruano promedio, más mi peso, entonces era muy conveniente para ellos trabajar cogoteando personas. Pero yo jamás acepté, porque siempre me he dedicado a trabajar desde que soy muy joven, porque tengo metas, tengo sueños, porque me educo siempre. De hecho, tengo metas. Tengo muchas metas. Es por eso de que siempre me alejo de los problemas, siempre me he mantenido al margen, siempre con respeto. Yo no me meto con ellos, ellos no se meten conmigo y todo tranquilo, ¿no? Los veo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, 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 nada más. Mis valores y los principios que me inculcaron mis padres hicieron de que yo me mantenga firme y siempre convencido de que voy a salir adelante algún día. Entonces es por eso de que hasta ahora, hasta el día de hoy, siempre he trabajado. El dinero que yo gano siempre ha sido honrado. Con eso me alimento, con eso alimento a mi perro. Tengo un perro que en un próximo video les voy a mostrar quién es y
les voy a contar un poco sobre él. De hecho es como mi hijo. Un mototaxi abandonado. Está muy confiado porque acá se lo pueden llevar tranquilamente. De hecho acá paran robando muchos carros. No digo que las personas que vivan acá sean delincuentes, pero hay uno que otro convicto, ex convicto, gente que entra a los penales. Miren, esta parte es oscura. Estos son los pantanos de Villa. Si se dan cuenta es todo oscuro. Entonces, aquí es muy fácil que te roben también. De hecho, acá paran aventando gente muerta. Acá en los pantanos de Villa paran tirando cadáveres. Es porque es oscuro. Y todos esos cerros que estoy alumbrando, miren, todas esas luces que ven allá, todos esos cerros, hasta allá, son las delicias de Villa. De hecho son favelas. Y ven el cerro que está ahí al frente, al que estoy apuntando ahora. Ese cerro es San Genaro. Uno de estos días vamos a hacer un tour por ahí, pero el día de hoy les estoy mostrando lo que son las delicias de Villa. Miren, vamos a ingresar por una parte donde la gente se junta a drogarse, que son en esos callejones. No puedo ingresar, pero por ese callejón la gente se mete por ahí a drogarse, por acá, por esa puerta, en la parte oscura del pantano. Ahí también hay pantano y ahí la gente se mete a drogarse por las noches. Y por acá puede ser muy peligroso también para las personas que anden solas, así que no es recomendable, amigos. Si no conocen, no vengan. Vamos a entrar por acá, por estos callejones. A la vuelta de mi casa paran trayendo taxistas y los asaltan, pues les roban. Hay un callejón, como ustedes han visto en el video, todos son pasajes, todos son callejones. Entonces aquí es muy fácil traer taxistas y robarles. Si es que alguna vez le piden un taxi aplicación para esta zona, para que recojan o para que traigan, siempre alertas, siempre alertas. Miren, allá vemos unos tipos que pueden ser delincuentes. Ni una sola patrulla de serenazgo, ni una sola patrulla de policía. Toda esta zona es oscura y desolada. Miren, un delincuente. Gente de mal vivir. Acá también paran aventando muertos acá. Acá roban, asaltan, atropellan, se van a la fuga. Aquí fue donde encontraron al muchacho muerto, al que están pidiendo rescates. De hecho, últimamente están extorsionando, piden rescates, y si es que no les pagas... Amigos, yo les he mostrado este lugar porque conozco la zona y de hecho me estoy exponiendo, mostrándoles mi rostro, hablándoles sobre este lugar. Si es que alguna de las personas que vive por acá, en esta zona, se ha sentido aludida y me reconoce, bueno, quiero decirles que, bueno, no ha sido con esa intención, ha sido con fines educativos, para educar a las personas, datos informativos. Bueno, son por temas didácticos, ¿no? Para que conozcan un poco sobre el lugar y sobre muchos más lugares peligrosos en Lima, lugares parecidos a este, donde no deberían de exponerse. De hecho, bueno, yo he hecho el tour dentro del vehículo, cosa de que si es que me hubieran querido asaltar, yo podría escapar fácilmente, pero es muy difícil si es que yo estuviera caminando. Entonces una moto lineal o un mototaxi podrían asaltarme y escapar fácilmente, quizás hasta poder matarme e irse tranquilamente. Espero que valoren el esfuerzo que he hecho de tomarme este riesgo y manito arriba, pues. Bueno, para despedirme solo quiero recordarles que pueden suscribirse al canal, pueden seguir, activar la campanita para que no se pierdan videos próximos, y comenten por favor los videos y coméntenme qué otra zona peligrosa de Lima puedo visitar y yo puedo hacer un tour. Así que nos vemos en el siguiente video, amigos.